modificaciones de la membrana lateral. Ahora, nos faltan las modificaciones de la membrana basal. Como hemos dicho, debajo de la membrana basal está tejido conectivo, ¿no? Entonces, el epitelio tiene que estar anclado a ese tejido conectivo. Tiene que estar, porque si no, se separaría, ¿no? Perdería su mecanismo de barrera. Entonces, en la membrana basal va a haber modificaciones que van a incluir uniones entre la célula y el tejido conectivo, y una modificación muy importante, que en realidad, más que modificación, va a ser un conjunto de proteínas, pero que están por fuera de la membrana celular, ¿no? Pero que estaban unidas a su célula, la membrana basal. La membrana basal es sinónimo de epitelio. Solo los epitelios tienen membrana basal. Hay algunos tejidos que pueden tener una membrana parecida a la membrana basal, pero que en este caso se llama lámina externa. No se va a llamar membrana basal, se va a llamar lámina externa. Solo los tejidos epiteliales tienen membrana basal, ¿no? Y va a estar formado tanto por el epitelio, que lo secreta, y el tejido conectivo, que lo secreta. Ambos, ¿no? Es la interfaz, ¿no?, entre el epitelio. La membrana basal tiene dos partes bien definidas, ¿no? La membrana basal va a tener dos partes bien definidas. Una primera parte que se va a llamar la lámina basal, ¿ya? Y la otra se va a llamar la lámina reticular. Vamos a tener la membrana basal. Va a tener una primera parte, que es esta. Esa va a ser la lámina basal. Y por debajo de esta, cerca al tejido conectivo, la lámina reticular. Esta va a ser la lámina reticular y esta va a ser la lámina basal. Ambas forman la membrana basal. ¿Ya? ¿Estáis entendiendo? ¿Cierto? Esto en microscopio electrónico, ¿no? En microscopio óptico. Y la membrana, la lámina basal se va a dividir en dos partes a su vez. En una lámina lúcida, también llamada rara, y la lámina densa. La lámina reticular va a ser producida por el tejido conectivo. La lámina basal por las células epiteliales. Algunos consideran que la lámina lúcida no es una lámina como tal, sino es un artefacto de la preparación histórica. Esto es tejido conectivo, esta es una célula epitelial y todo esto es la membrana basal. Esta parte de acá es la lámina basal, esta es la lámina reticular. La lámina lúcida está muy cerquita a la célula y la lámina densa. Y como pueden ver, entre la lámina basal y la lámina reticular va a haber fibras de anclaje, como alambres, ¿no? Como alambres que unen esto con esto. Esta. ¿Ya? Y además, la célula va a estar anclada, como pueden ver, a la membrana basal, por uniones de anclaje. Esto hace que no se mueva. ¿Quiénes forman la lámina basal? Primero, la lámina densa va a tener mucho colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es casi exclusivo de la membrana basal. Es casi, si tú hablas de colágeno tipo 4, te estás refiriendo a la membrana basal, porque solo ahí existe. Va a haber otras proteínas como la laminina y fibronectina. La laminina y fibronectina son proteínas que unen normalmente la
membrana, ya sea a la célula o al colágeno. ¿No? Por ejemplo, acá, la fibronectina normalmente está uniendo el colágeno tipo 3 a estas fibras. Y la lámina reticular, que sería esta de acá abajo, va a contener colágeno tipo 3, que son fibras reticulares, colágeno tipo 6 y el colágeno tipo 7. El tipo 7 son estas fibrillas de antorcha. Estas. Es como que hubieras amarrado, ¿no es cierto? Con hilos, esta parte. Ahora, normalmente el colágeno es una glucoproteína, ya tiene carbohidratos y proteína. Este es glucoproteína. Entonces, la lámina basal por eso también es PAS positivo. Puede tener potencia PAS. Y la membrana basal no solo es una transición entre el epitelio y el tejido conectivo, forma también compartimentos. ¿Por qué? Porque evita paso de sustancias. Pues individualiza el compartimento epitelial, ¿no? También se ha visto que puede participar en la migración de células. Algunas células pueden reconocer componentes de la membrana basal, la atraviesan y pasan. Y también se está estudiando mucho en lo que es la migración de células tumorales, metástasis. Están tratando de entender cómo es que atraviesan la membrana basal. Pues como han visto, es un entramado muy denso, ¿no? No es fácil de atravesar, ¿no? Entonces, están viendo si se puede bloquear ese nivel, el paso de las células tumorales, ¿no? Para evitar la metástasis, ¿no? Entonces, hemos visto entonces que la membrana basal, entonces, la membrana basal como tal no es una modificación de la membrana, porque la membrana no se ha modificado ahí, sino es una secreción de la célula, unida a la membrana. ¿Ya? Pero se considera o se describe en esta parte porque es algo que todos los epitelios. Aparte de la membrana basal ahora, va a haber uniones entre la célula y la matriz extracelular. Uniones que mantienen la célula unida al tejido conectivo o a la membrana basal. Y vamos a entender ahí adhesiones focales y hemidesmosomas. Si nos fijamos aquí, aquí vemos, esta es una adhesión focal y este es un hemidesmosoma. Un hemidesmosoma es la mitad del hemidesmosoma. Une el esqueleto de la célula con la laminina de la membrana basal. ¿No? La adhesión focal igual, pero contra el colágeno 4. Los hemidesmosomas son muy parecidos a los desmosomas que hemos descrito, solo que son la mitad. Casi siempre están presentes los epitelios que necesitan o sufren de abrasión y cizallamiento. La piel, constante fricción, ¿no? Te metes la mano al pantalón y hay fricción. El esófago, por ejemplo, ¿no? Los alimentos pasan, friccionan, ¿no? La boca, por ejemplo, ¿no? El masticar está en fricción, ¿no? El estómago, ¿no? Mucha fricción. Se crece mucho, por ejemplo, en piel, mucosa oral, córnea, esófago y vagina. Como pueden ver, está formado por una placa, ¿no? de adhesión, que lo une a filamentos intermedios, y todo esto lo une a través de integrinas a la laminina. Y de esa manera fija la célula a la membrana basal. ¿No? Y hay proteínas como la plentina, ¿no? Y las adhesiones focales, en cambio, son uniones entre la actina del citoesqueleto de la célula hacia proteínas como la fibronectina de la membrana basal. ¿No? Todo está unido, el esqueleto a la membrana basal. Entonces, y estas, por ejemplo, intervienen en la migración de células para la replicación, ¿no? Y pueden existir en otros tipos de células. Pero básicamente anclan a la célula al tejido subyacente.
y evitan que se separe el tejido conectivo